placer para nosotros tener la oportunidad de tenerlos en este conversatorio donde presentaremos a una persona muy apreciada por los académicos porque era la esposa, o es la esposa, un apreciado académico Cuenca que perteneció a esta institución y que desafortunadamente, pues ahora, no, afortunadamente está viendo desde el cielo, están en mejores condiciones que nosotros. Doña María Marina Isaza Brand nació en Copacabana y no voy a decir cuándo. Lo importante es que nació un día muy bonito, el 20 de diciembre, en plena Navidad, empezando en la mitad de la Navidad. Ella es gerontóloga, pues por lo menos me alegra mucho que estoy cerca de una persona que me puede comprender un poquito. Pertenece al Centro de Historia de Copacabana desde 1996, seguramente por la asociación con el esposo. Ha realizado diferentes publicaciones en la revista Historiadores de la Tasajera sobre la historia de Musa, por ejemplo, entre otras cosas, apuntes de Emilio Ortiz referentes al parque principal y sobre aportes a la educación en Copacabana. Ella va a hacer una presentación, como ustedes ven, sobre la Sociedad de Mejoras Públicas de Copacabana, 100 años de historia. Con ustedes, Luz Marina Isaza Brand, sin antes decirle que tiene 45 minutos para su interesante exposición. Bienvenida, Luz María, y espero que te vaya muy bien en esta presentación aquí en la academia. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy buenas tardes, como ya él me presentó, entonces arranquemos. Para mí es realmente un honor el poder compartir con ustedes y quienes nos ven este tema que es como el inicio del civismo y de la cultura de nuestra bella comunidad en Copacabana. Comencemos diciendo que las sociedades de mejoras públicas son entidades autónomas sin ánimo de lucro, de carácter privado, de utilidad común y patrimonio propio. Su objetivo principal es el propender por el progreso físico-ambiental, ecológico, social y cultural de la comunidad, así como por el embellecimiento, defensa, cuidado y mantenimiento de las ciudades y por la promoción y conformación de una conciencia cívica comprometida con el país. Esto yo me lo encontré en un apunte que viene de parte del Congreso y fue un proyecto que presentaron Milton César Infante Rubio y Marta Patricia Bejarano ante el Congreso de la República en el año 2005. En este proyecto de sociedades que presentaron sobre las sociedades públicas, nos dimos cuenta que comenzaron en 1899 con la de Medellín. Es como la más antigua que yo encontré entre la investigación que hice. Esta fue inspirada en los avances existentes en la ciudad de Bogotá en 1963, cuando se creó la Junta de Aseo y Ornato en Bogotá y a su vez inspiradora para la creación de la sociedad en 1917. Este gran proyecto fue emulado por varias ciudades en el siglo XX como Cali en 1904, Manizales en 1912, Cartagena de Indias en 1923, Pereira y Armenia en el 26, Bucaramanga en 1938. A su vez, esto estimuló la creación de varias sociedades
de mejoras públicas en algunos pueblos antioqueños. Tenemos entre los que figuraron en ese proyecto en ese entonces, que fueron Jericó en 1913, con quienes llegamos alguna vez en el 2007 e hicimos una tertulia musical entre la Sociedad y Centro de Historia de Copacabana y los de allá. Realmente eso fue todo un éxito. Tuvimos algunas discordias con el padre Nabor, pero en resumidas cuentas, eso fue un éxito como todo lo que hizo Miguel Ángel Cuenca Quintero. Envigado y el Santuario en 1920, Támesis en 1923, Copacabana en 1924, Guarne en 1926, Yolombó en 1927 y Dabeiba en 1938. Antes vamos a hablar del antecedente de la sociedad republicana. ¿Qué fue la que existió antes de la Sociedad de Mejoras Públicas? Esta sociedad republicana se fundó con Rafael Bujot, que él era un forastero, un educador, que llegó a Copacabana y hizo como algunas cositas. Entre las que hizo fue la arborización de algunos sitios de la población, como la siembra de los mangos del marco de la plaza. Estos mangos fueron sembrados en 1890 y se sembraron de los que somos de Copacabana, de donde queda ahora en este momento Marcos Pan hacia abajo, y habían otro hasta este lado que luego fue derribado por algún, yo me imagino que sería por el Progreso o algo. También en esa época se hizo una cosa que se llamó la pila o fontana, que se hizo en 1890, y esta se hizo para proveer de agua a quienes vivían por ahí cerca. En ese tiempo el parque no era parque, sino que era una especie de potrero donde había muchos animales y se proveían precisamente del agua y de la hierba y de todo lo que había ahí. Una que otra tímida actividad cultural de difusión de lemas ciudadanos y máximas republicanas que se hacían pues con visión a lo que era el civismo y al cuidado de lo que en ese momento había. Es todo lo que logró esta entidad pionera. Al menos esta es la historia que posee, ya que quien tiene sus libros nunca los dio a conocer. Yo recuerdo que hicimos más de una campaña, no para tenerlos, sino por lo menos para conocerlos y conocer sus actas y saber qué más habían podido hacer en el pueblo, y nunca apareció nadie con ellos. Pero sabemos que sí existen, todavía deben de existir. Desde el año 1910 en adelante se tuvieron varios centros culturales y una significativa actividad periodística. Existió el centro cívico, existió las Hijas de María, que fueron de un progreso grande, sobre todo en la vereda del Cabullal, pues entre otros. Aquí está. Esta es la pila o fontana que fue en 1890. Y aquí es para mostrar los árboles. Sé que existe una foto donde están solamente los árboles, pero como todavía no he terminado de sacar el acopio que tengo en mi nueva casa, entonces no la ubiqué. La busqué mucho, pero yo sé que por ahí está, luego la actualizo. Después hablamos de la palma y sobre todo de esta, que en ese tiempo no existía la torre con el reloj. Esta es de la década de los 60. La Sociedad San Vicente de Paúl en Copacabana también fue otro antecedente a la Sociedad de Mejoras Públicas, y esta fue muy importante. Fundada en el sitio el 21 de enero de 1918 por los señores presbítero José María Costa, doctor Teodoro Castillón, doctor Jesús María Vieira, don Hernando Pimienta, don Urbano Fernández en representación de la alcaldía, él era el secretario,
don Eduardo Mejía, don Efraín Jaramillo, don Pacho Arango, don Jaime García, don Eliodoro Cadavid, don Manuel Betancourt, don José Ortiz, don Pablo Castellón y la señora Elisa Montoya Bustamante. Dicen que hay algunos otros más, pero yo en el libro y en los libros que hay que tiene Miguel y en lo que él tiene dentro de la monografía, no encontré sino estos, pero sé que hay referencia a otros más, pero no se sabe con acierto los nombres. La idea fue del padre Acosta y los doctores Teodoro y Juan Pablo Castellón. Se propusieron constituir en esta población una conferencia, que así es como se denominan las juntas de San Vicente de Paúl, para practicar las virtudes cristianas de la caridad con los pobres. Así pues, desde el principio orientaron su actividad hacia la definición de un centro asistencial bajo la mira y el modelo que en aquella época se tenía de tales institutos que eran algo así como una mezcla de rudimentario hospital y asilo y ancianos. Ahorita estábamos hablando precisamente de eso y que la que inició en ese tiempo con lo que era el hospital y el asilo de ancianos era la señorita Celia Correa, que cuando ya salió de allá, que fue sustituida por Teresita Saraz, entonces ella en una ida a la misa a las 5 de la mañana la arrolló un vehículo y murió. Aquí era donde quedaba el Hospital San Vicente de Paúl de Copacabana, inaugurado en 1903, que luego fue casa de las hermanas salesianas de la Normal. Esto quedaba donde es Bellas Artes, a este lado de acá. Mire la casita que está acá, que fue que la volvieron como una licorera o algo así. Y esta parte de acá, que primero fue la Ave María y después la volvieron algo ahí y ahora es como la entrada o parte del colegio del Instituto La Asunción, en la parte de abajo. Y también pues hay algunos almacenes ahí, ¿cierto? Presidentes de San Vicente de Paúl en Copacabana han sido, entre otros, Teodoro Castellón, Jesús María Vieira, Jesús María Zapata, Jesús María Vélez, Marco Antonio Fonnegra, Alejandro Jiménez, Francisco Arango, José Dolores Díaz, Carlos Fonnegra Berrío, Luis Alfonso Giraldo Fonnegra, Moisés Pineda y Jesús Alzate. Todos ellos, especialmente estos tres, me consta de algunos trabajos que dejaron hechos y de sus aportes al municipio en ese sentido del asilo. O sea, el progreso que dieron en su momento al desarrollo de esta actividad. La actual Junta Directiva de 1980 está conformada de la siguiente manera: Gabriel Agudelo como presidente, José Mazo como vicepresidente, Anita Díaz Hernández, conocida como también la Sacamuelas en ese tiempo, que era especialista en eso y todos le teníamos el pánico por la manera tan rudimentaria con que ejercía esta profesión de odontóloga. Tesorera, Orlando de J. González, fiscal. Socios estaban Blanca Zapata, Ana Zapata, Nidia Escobar, Jesús Alzate, Elvia Zapata, Amparo Puerta, Marta Cecilia Estrada como secretaria y Marta Cecilia C. No supe qué quería decir el C. Si ahora alguien de ustedes sabe, lo ajustamos. Este informe fue del presidente Gabriel Agudelo y Margarita Jiménez Arango, que hizo una monografía de Copacabana, que también reposa en el Centro de Historia, y diario don Emilio Ortiz en el primer libro de octubre. La Sociedad de Mejoras Públicas de Copacabana es una entidad autónoma de utilidad común, de carácter privado sin ánimo de lucro, con patrimonio propio y con personería jurídica reconocida por la Gobernación de Antioquia mediante la resolución número 127 de 1924, que fue cuando se fundó.
refrendada por resolución número 004 de enero 24 de 1962 y publicada en Gaceta Departamental 8339 de febrero de 1962. Fecha 10 de junio de 1997, esto lo extraje de los estatutos de la Sociedad de Mejoras Públicas, donde está la naturaleza. El objeto principal de la sociedad es propender por el desarrollo, por el progreso físico, ambiental, social, cultural y recreacional de la ciudad, así como su embellecimiento, y en especial la defensa, cuidado y mantenimiento del espacio público, y también la promoción y conformación de una conciencia cívica comprometida con la ciudad de Copacabana en especial y con el departamento de Antioquia en general. También está dentro de los estamentos y es el objetivo. Vamos a hablar ahora sí del nacimiento de la Sociedad de Mejoras Públicas. El jefe de la estación del ferrocarril de Antioquia en Copacabana, varios educadores y unos propios artesanos y comerciantes realizaron la fundación el 17 de febrero de 1924. Y hoy estamos a 23, o sea que hace unos días celebramos la fundación. Fueron ellos, don Carlos Llano, que don Carlos Llano fue el que llegó como jefe de estación. Y este señor nos trajo muchos beneficios. Ahorita vamos a ver parte de lo que él hizo, pero por ahorita lo vamos a nombrar. Los hermanos Tulio y Carlos Fonnegra Berrío, don Jesús María Duque, don Francisco Tobón Hernández, los medio hermanos don Francisco Arango Hernández y don Miguel Hernández, don Pedro Correa, don Félix Palacio, don Julio Arango, don Carlos Cadaví, don Pablo Castillón, don Francisco Tobón Quintero, don Pedro Jaramillo, don Ramón Ríos, don Froilán Saraz, don Fabricio Uribe, don Álvaro Herrera y don Pedro Jiménez. Estos fueron los fundadores en sí de la Sociedad de Mejoras Públicas. Seguimos. Se repartieron en las siguientes comisiones: contabilidad y finanzas, parques y arborización, cuotas voluntarias, publicación del periódico, higiene, estética y arte, medalla del civismo, conferencias culturales, celebraciones y fiestas, concursos varios, reglamentación del tráfico y nomenclatura, ornato público. Este organigrama de comisiones permite suponer de entrada la visión gran angular de los diseñadores de este equipo de trabajo. Aquí en esta parte es bueno anotar que la nomenclatura y las calles de Copacabana adquirieron nombre propio con la Sociedad de Mejoras Públicas y se les pusieron nombres de prócer a nivel nacional. Nada que ver con las cosas logradas dentro del municipio. Su insignia era un disco de 15 milímetros de diámetro de esmalte turquí que ostentaba grabadas en relieve sobre campo dorado las letras SMP superpuestas a una letra C. Subsisten todavía, SMP. El uso privativo de la insignia para los miembros de la sociedad se consagró en el estatuto de entonces de la siguiente manera: el uso por otras personas de esta insignia constituye la usurpación de un derecho del cual se reserva a la sociedad y la facultad de reclamar en la forma que más convenga a sus intereses. Su lema de trabajo era: siempre adelante a pesar de todo. Su misión: influir por cuantos medios estén a su alcance en el progreso de esta ciudad, del departamento de Antioquia y aún de la nación. Se reunían en asamblea cada 6 meses, el 17 de febrero y el 15 de agosto. Me imagino que el 17 de febrero como creación y el 15 de agosto por las fiestas patronales, que en ese tiempo eran algo tan pomposo y algo tan importante como son ahora las fiestas de la naranja.
Bueno, vamos a hablar de las campañas de la Sociedad de Mejoras Públicas. Tiene varias. Yo saqué como las más preponderantes que vi a mi real saber, ¿cierto? Fueron proescaños o bancas para el templo parroquial. Antes la iglesia carecía de mobiliario. La gente pudiente de la población mandaba fabricar reclinatorios de madera abollonados. Otros llevaban cojines o alfombras y los campesinos se sentaban sobre la urbana y el pañolón. Los demás oían la misa de pies y se arrodillaban en el puro suelo o ladrillo. La sociedad financió 20 bancas que entregó al párroco, padre José María Costa, quien realizó una pomposa festividad religiosa para su inauguración un 15 de agosto, día de la patrona. El padre Julián las vendió luego en 1947 a 14 pesos cada una y compró las actuales que tuvieron un costo de 100 pesos por unidad de banca con reclinatorio atrás. La iglesia tuvo otro aspecto y mayor comodidad para los fieles. Tengo entendido que es que esas bancas primeras, aunque dotaron a la iglesia y le hicieron ver en mejores condiciones, no tenía espaldar, era solamente el sentadero, no más, el asiento. El segundo fue el semanario El Progreso. Aurelio Tobón Hernández, educador nacido en Copacabana, quien trabajaba en el Gimnasio Moderno de Bogotá, fue encargado de gestionar ante los poderes centrales la personería jurídica y la licencia de fundación de un periódico. Así surgió El Progreso, que tuvo 16 ediciones y apareció por primera vez el 29 de enero de 1925. Director don Carlos Llano, administrador don Álvaro Herrera, reporter Pablo Castrillón, corresponsales en Girardota, Enrique Mendoza Gómez y en Andes José Fernández. Se editaba en la Casa de Menores de Fontidueño con un costo de 4 pesos, 200 números. En noviembre de 1925, fecha de su última edición, tenía 98 suscriptores que aportaban 14,70 pesos. Por concepto de publicación de avisos recaudado 3 semanales. Dejó de editarse por inconvenientes editoriales y no por negligencia de la sociedad. La Comisión de Estética y Arte tuvo también hermosas realizaciones. Este señor Aurelio Tobón Hernández también se le atribuyó de su nombre a una de las escuelas de primaria, yo estudié allá, luego fue acogida por la Ciudadela de la Vida, José Miguel de Restrepo y Puerta. La Lira Estudiantina, siguiendo la línea de don Pedro Morales Pino, que había fundado a comienzos del siglo su Lira colombiana en Bogotá, y pensando en imitar la organización de la Lira antioqueña de Medellín, la sociedad fundó un conjunto de bandolas, flautas, tiples y guitarras a las que denominó Lira Estudiantina, acogiendo esta segunda palabra que ya estaba haciendo carrera en la denominación de nuestros conjuntos vernáculos. Encomendó la dirección al maestro José Rodas, farmacéuta, y los diversos instrumentos a los señores David Carvajal, Francisco Osorno, el Mono Rojas y los hermanos Rodríguez de Quebrada Arriba. Daban retretas públicas y musicalizaban todos los actos culturales y las reuniones y asambleas de la sociedad. Eso nos ilustra que las retretas no vienen a ser no son nuevas, que también se han manejado dentro de la Sociedad de Mejoras Públicas actuales y que se hicieron por acuerdo en 1974 con la doctora Piedra Arango. Pero mire que esto venía desde tiempo atrás. La banda de músicos Nuestra Señora de la Asunción, creada por la institución del padre Joel Gómez Pineda y encomendada inicialmente al maestro Pacífico Carvalho y posteriormente al profesor Luis Rosendo Hurtado. La sociedad financió e importó directamente un instrumental para banda que en 1925 tuvo un costo de 320 pesos.
Lo encargó directamente a la Casa Jerónime du Villers de Francia, creo que se dice así. Instrumental que llegó a Barranquilla en el vapor Flandre el 2 de abril del citado año. El personal que había venido preparándose con los maestros mencionados tuvo poco tiempo para estudiar el manejo de los instrumentos y aprender a tocar marchando en ensayos que realizaba en la Manga de Piedras Blancas, propiedad de don Ramón Ríos. Se estrenó el 20 de julio de dicho año con el himno nacional y la marcha Labrios. ¿Sí se dirá así? Sí. Más o menos. Aquí tenemos la foto de la banda en ese tiempo. La foto no es muy buena, pero así me la encontré. Bueno. Aquí está la banda de Nuestra Señora de la Asunción, que esta banda fue la que hizo luego el Padre Sanín, de la que acabamos de leer, hicieron esta. Este señor Manguello Suso Jiménez tuvo a su vez la banda de músicos de Girardota, sí, de Girardota, que incluso en varias oportunidades las contratamos para las festividades de la fiesta de la patrona, o sea, Nuestra Señora de Copacabana. El grupo escénico sugerido por don Carlos Llano ante el fracaso de una función de ilusionismo presentada por foráneos. En su carta promotora dirigida a las damas del cuadro de honor, don Carlos conceptúa que la dicha función fracasó porque los habitantes de nuestra población no quieren asistir a las veladas en donde no actúen nuestras hermosas damas. Los actores eran Augusto Hernández, Luis Ríos y Rafael Restrepo. Las actrices Ana Melilla, Sofía de Restrepo, Carola Pérez, María Euse y Leonor Díaz. Escenógrafos Leonardo Restrepo y Enrique Gallego. Ese era como una premisa que tenían ellos, o no sé cómo se dirá, donde si no había gente de Copacabana, la gente no, como que no se estimulaba a participar de esos eventos. El cuadro de honor y doña Concepción Acosta de Rivera. La señora fue muy importante en su tiempo. Aún hoy, a tanta distancia en el tiempo, las personas que han realizado campañas públicas y experimentado lo difícil de su financiación se maravillan de la realización desde el cuadro de honor de la sociedad que presidió esta extraordinaria mujer de empresa y carisma que fue doña Conchita Acosta, hija de don Jesús Acosta y doña Ramona Gómez. Había nacido en Copacabana, en la casa que después compartió con su tío, el padre José María Acosta, último cura de Copacabana, en el lugar al lado de la iglesia donde es hoy la casa cural que estrenaron los padres Sanín y Serna Gómez. O sea, donde queda el despacho parroquial y donde queda la casa cural actual, porque antes la casa cural y las cosas de la iglesia quedaban donde es Inmusa, pero donde termina la calle, o sea, aquí en la iglesia termina esta calle, allá quedaba todo eso. Logros del cuadro de honor. En 6 meses logró una colecta de más de 5,000 pesos. Imagínense la época y ese dineral. Las damas se dedicaron a recolectar materiales y confeccionar vestidos para niños pobres en las primeras comuniones y también para algunos jóvenes que iban a estudiar a otras ciudades. Recolección de ropa, dineros para enviar a los leprosos antioqueños de Agua de Dios. Hizo un coro de voces mixtas para solemnizar las fiestas, que fue el que antecedió a lo que llamamos el Orfeón de Copacabana o Orfeón Santa Cecilia, que luego lo empezó Cayetano Betancourt. No, este señor Bravo Betancourt. Y luego lo tuvo Margarita Quintero y luego lo asumió Miguel Ángel Cuenca. Establecimiento de las funciones de cine en la población por contrato entre el cuadro de honor y don Evelio Jiménez. Las funciones se daban en una casa contigua al Café Sport
y el Honorable Consejo Municipal las eximió de pago de energía eléctrica. Aquí me faltó esta, la parte femenina en los festejos del 20 de julio de 1925, especialmente en el reinado que fue electa la señorita Inés Pérez Mejía. Este fue el primer reinado que hizo la Sociedad de Mejoras Públicas en cabeza de doña Conchita, pero luego más adelante se hicieron más reinados y el último reinado se hizo en el 2007, donde quedó como la reina, la que es hoy presentadora, Cristina Hurtado. Colaboración con el Hospital de Copacabana para el establecimiento de salas cunas o atención materno-infantil llamada La Gota de Leche. Fue una de las campañas más bonitas que tuvieron ellos. Para dar nombre a la lira estudiantina se ofreció un premio de 1,50. Hubo nutrida participación por la popularidad de que gozaba el conjunto musical de don Jorge Rodas. 2 personas propusieron el nombre de Lira Estudiantina Ayacucho de la Sociedad de Mejoras Públicas de Copacabana. Querían estos concursantes adherir a la conmemoración de la batalla de Ayacucho, librada el 9 de diciembre de 1824 en el Perú y entre tropas de Virrey La Serna y los patriotas de Sucre. Última batalla importante pro independencia de Hispanoamérica y fin de la existencia española en el continente. Los jurados, teniendo en cuenta la efemérides, eligieron este nombre en homenaje al antioqueño José María Córdoba, héroe de aquella jornada. Parece que un concursante permaneció anónimo. El otro fue don Marcos A. Hernández, quien cobró 0.75 centavos de medio premio. Para dar nombre a la banda de música, la obra docente de los músicos maestro Pacífico Carvalho y Luis Rosendo Hurtado había dado sus frutos. La banda estaba dotada de buen instrumental y formada periódicamente presentaba su retreta dominical en el kiosco o gazebo del Parque Simón Bolívar. Había que darle un nombre. También la popularidad de la banda atrajo un nutrido número de participantes en el concurso y ganó la banda La Asunción de Copacabana. Se trataba de homenajear a nuestra patrona, la Virgen de la Asunción o del Tránsito. Concursante ganador don Feliciano García, quien no cobró el precio de 5 pesos que había ofrecido la sociedad. En colaboración con la Comisión de Ornato para premiar el edificio urbano mejor presentado. Ganador don Rafael Mejía, premio de 5 pesos tampoco cobrado. La Comisión de Exposiciones realizó una de las manualidades y otra de productos agrícolas. Jurado Fernando Díaz y Lucio Jiménez. Yo creo que muchos de nosotros conocimos a don Lucio, que era muy controvertido y hablaba demasiado duro, tenía o no tenía la razón, pero era muy difícil de controvertir. La Comisión de Fiestas realizó las del 20 de julio de 1925 con gran despliegue. Reinado de la Simpatía, estreno de la banda, la que hubo de tocar 6 veces ese día, desfiles y discursos, arreglos de los frentes de las casas y edificios, colgaduras en los balcones y exhibición floral. Cuentan que la banda solamente sabía 3 piezas y entonces en una presentación tocaban al derecho, en otra invertían, en otra tocaban por la mitad y volvían y arrancaban, porque no sabían sino 3 piezas. La funebria parroquial. Se compró un tarimón y 2 cachuchas fúnebres para prestar a los deudos el servicio de transporte decoroso de los cadáveres que, cuando provenían del campo, casi siempre se depositaban en el zaguán del Pachito Gómez, que es de donde quedan los recuerdos en la acera del frente, subiendo como a la mitad de la cuadra. Eso era un zaguán allá largo, allá los depositaban. Los cargadores más asiduos fueron don Abraham Puerta y Magín Gómez, Majo. Magín Gómez era hermano de Pachito Gómez, o sea, de los señores de allá. Exacto.
Trazado y realización de la carretera al cementerio del Morro de la Zulita. El primer carro que ascendió llevó como pasajero importante al señor cura Padre Acosta. Recuerden que el cementerio del Morro de la Zulita fue en 1871 y lo hizo el padre Carlos José Cadavid. Antes el cementerio quedaba donde es hoy la vivienda, hasta el lado de allá hay Musa, y ya luego lo subió allá. Ya luego lo remodeló el padre, no me acuerdo bien. Bueno, de pronto lo tengo aquí ahorita. Y luego ya lo hizo en la parte de adelante, el padre Julián Sanín. Y ya luego lo remodeló y lo puso como es ahora el padre Jesús Bernal. Creación de una Junta Municipal de Higiene que, asesorada por el doctor Dionisio Arango Ferrer, le realizó estudios de potabilidad de las aguas en las quebradas de Piedras Blancas y del Atajo. Establecimiento del coso o cárcel para encosar o recluir los animales que deambulan sin control por las calles de la población. O sea que desde ese tiempo existe. Ahora uno le llama la perrera, pero se llama realmente coso. La sociedad tomó la vocería de Copacabana en la campaña pro arreglo de la carretera Caldas-Barbosa. También se sumó a la plebiscitaria ante la Asamblea Departamental, estimulando a la culminación del paso de la quiebra por la apertura del túnel. La Comisión de Renta recogía periódicos, frascos y botellas, vidrios quebrados, o sea, reciclaba como lo hacemos ahora. Y tenía establecida una venta ambulante de café con 2 vendedores uniformados que portaban cada uno un cajón con 2 termos y recorrían los lugares de concentración de gentes como el atrio, el mercado, la estación, el ferrocarril, la marranera, etc. La sociedad intentó organizar un tranvía intermunicipal. Ello se desprende de telegramas enviados a senadores y representantes de Antioquia pidiéndoles esforzarse sin obtener inclusión, presupuesto, próxima vigencia, acuerdo, ley 66 para tranvías intermunicipales. A Jesús Tobón Quintero se encargó gestionar la separación de Girardota del registro y notariado de los asuntos de la población y anexarlos a Medellín. Este señor también fue muy importante en la construcción de la carretera al mar. La sociedad estimuló la creación de una comisión del Honorable Consejo Municipal a la que asesoró después en lo concerniente al estudio de la bandera de Copacabana. Por idea de Fabricio Uribe, la sociedad nombró una comisión para estudiar la factibilidad de fundación de un banco prendario en la población. Aquí con el estudio de la bandera de Copacabana, que fue prácticamente el inicio de nuestra historia, esto se dio con la muestra de los símbolos patrios en octubre de 1983, en una campaña que se hizo en Copacabana y que le tocó liderarla a Miguel Ángel Cuenca Quintero con el nombramiento del Consejo Municipal, porque el señor Heriberto Zapata Cuenca había fallecido, entonces se la heredaron a él. Es lo que tenemos ahora, el escudo, la bandera y el himno de Copacabana. Carlos Llano Arango vino a Copacabana como jefe de la estación del ferrocarril de Antioquia. A él se debe la concientización y organización del grupo fundador de la sociedad y el constante modelo de actividad y responsabilidad creadoras. El análisis de su epistolario, pues, siendo el presidente y teniendo la sociedad secretario, tomó como siempre a su cargo la redacción de la correspondencia. Nos muestra un hombre enérgico pero prudente, firme pero bondadoso, ordenado siempre pero cumpliendo él mismo sus propias órdenes, encabezando ejemplarmente las acciones y tomando en los trabajos de la corporación los oficios más humildes, como atizar fogones en los comederos, acarrear materiales,
a hombro y hasta barrer y ordenar el mobiliario. Según lo que yo he leído sobre este señor, era un señor muy amable, muy humano, muy de la gente, o sea, nada encumbrado. El 21 de febrero de 1926, en la sesión plena de apertura del quinto periodo, presentó una renuncia definitiva y fue nombrado presidente honorario. Poco después, don Carlos Llano Arango, aquel jefe de estación en Copacabana, fue gerente de la empresa Aerovías Nacionales de Colombia, Avianca. De las campañas que más quiso, porque la realizó con sus propias manos, fue la de arborización del parque, en donde sembró la palma que aún se alza en siesta como un recuerdo de la verticalidad del sembrador. En el diario don Emilio Ortiz aparece este apunte: marzo 9 de 1962. Ha muerto don Carlos Llano Arango, casado con doña Paulina Cadavid, padre de don Guillermo y don Carlos, hombres dinámicos, amigos y fomentadores de empresas cívicas. Cortés, afable, don Carlos nos dejó su recuerdo en la Sociedad de Mejoras Públicas que fundó a principios de 1924. Acá está la palma, símbolo del parque principal de Copacabana, sembrada el 5 de junio de 1925, Día del Árbol por don Carlos Llano, fundador de la Sociedad de Mejoras Públicas. Contaron los ancianos que para sembrarla abrieron un profundo y amplio hoyo y que le pusieron como nutriente una carga de maíz cáscara. Se observa el costado sur del parque principal. Con esta sembrada de palma se hizo a su vez el primer parque de Copacabana, que se llamó el Parque Amurallado. Sin quitar lo que es la pila o la fontana que aún están en el parque. Don Carlos Llano y doña Concepción Acosta de Rivera, presidenta del cuadro de honor. Hay que destacar también a otra presidenta del cuadro de honor que tuvimos ya en la vida actual, que fue Gloria Ceballos, la esposa del rey, fotografía del rey, que fue una señora que también le dio mucho progreso en su momento a la sociedad y se creó un programa que se llamó Para que la retreta no muera. Era un programa cultural de música donde en algún lugar se reunían varios artistas de Medellín y de Copacabana, se reunían fondas, se bebía, se emborrachaba y se pasaba muy rico. Yo estuve en varios. Pues sin que yo bebiera. Aquí está el parque, el primer parque de Copacabana, que es lo que llamamos el Parque Amurallado. Mire, dicen que era muy bonito, debió haber sido muy lindo. Y incluso hay muchas anécdotas acerca de ese parque. ¡Ah! Muy mal hecho. Está el Parque de Eras, de la Sociedad de Mejoras Públicas. Yo voy a adelantar un poco porque ya no tengo sino un momentico, porque debemos de hablar de algo. Este es el gazebo que hubo en ese momento, en esa inauguración de ese parque, que luego fue trasladado a donde está hoy en la platea, pero en otro kiosco, que a mí también me parecía bonito. Y Musa lo cambió cuando regaló la platea, que es buena la platea, pero faltan como algunas cositas que eran en su tiempo. Estas fueron las fotos de los reinados, cuando Radio Copacabana, aquí fue ubicada Radio Copacabana, que es donde está hoy el Banco Agrario. Antes estuvo la Casa del Deporte, estuvo la Casa de los Rivera en toda la esquina. Era muy bonita esa cuadra, la dañaron y pusieron la policía. La Biblioteca Baldomero Sanín. Fue esa partecita del parque ha sido una de las cosas que ha tenido cosas culturales más bonitas. Pero usted sabe que patrimonio vuela. Bueno, aquí es la radio de Copacabana. Ya hablamos de esto, pero esta ya fue
en 1983 para conocer los detalles de la fundación de nuestra primera banda. Visitamos a don Carlos Tobón Mesa, de 80 años, fundador del conjunto, quien nos concedió entrevista el 8 de julio de 1983. La comisión la integraron don Héctor Gómez Echeverri, Francisco Izaza Pacho Músico y Miguel Cuenca. La información es complementada con lo que siempre se dijo aquí por los banturios, que aunque no participaron en la fundación, sí conocían suficientemente tales intimidades. También está consignado dentro de las actas de la sociedad. Aquí hablamos pues de cómo se creó la banda, dónde compraron los instrumentos, cuánto costaron los instrumentos. También se dice que fue estrenado un 20 de julio, que fue la que se hizo anteriormente, y luego fue ya cuando apareció el padre Bernardo Montoya, dio como un vuelco con la celebración del tricentenario de Copacabana. Entonces, toda la historia y como que toda la parte cultural y cívica dio un vuelco bonito para el municipio. En Copacabana hubo 3 bandas. Esta fue fundada por el padre Sanín. Esta se le debió a Pedronel Arango, gran músico, excelente músico. Y había una anécdota de algunos músicos de Copacabana que, como él no sabía tocar así improvisado, él se arrimaba a tocar y dañaba cuanta cosa encontrara. Entonces, varios músicos se dieron a la tarea de ponerle partitura para que no dañara venía a tocar y se ponían partitura para que no dañara lo que estaban haciendo. Bueno, la emisora de Copacabana se la ideó General Tobón y pidió patrocinio a la Sociedad de Mejoras Públicas. Hay varias anécdotas de la fundación de la emisora de Copacabana, pero lo que es bueno resaltar es que dio un vuelco en cuanto a la comunicación y al intercambio con la comunidad. No tenía muy buen alcance al principio y creo que tampoco con el tiempo mucha, sino que lo bueno era que unía a la comunidad, los mensajes, la música y todo pues unió a la gente de Copacabana. Y una anécdota era que la gente se arrimaba a donde estaba el radio a buscar el muñequito y a ver qué era lo que había dentro de él, qué era lo que hablaba. Esa anécdota la contaban en ese tiempo los viejitos burlándose de lo que ellos hacían. La Casa de la Cultura, esta es una reseña de Miguel Cuenca. La Casa de la Cultura, hubo un primer intento de creación de Casa de la Cultura que fue presentada por Alfonso Gil. Esa Casa de la Cultura duró realmente muy poco, incluso aquí está la inauguración. Pero luego vino, aquí son los que, este fue el primer, luego llegó Chipea o Jorge, ¿cómo es que se dice? Jacobo, ayúdame. El primer alcalde electo de Copacabana, Jorge Iván Montoya Mejía, gracias, y con Miguel Cuenca le dieron realce a la Casa de la Cultura, que ya había sido fundada nuevamente por Miguel Ángel Cuenca Quintero y el alcalde Efraín Castaño Aranzazu en 1988. Pero con la llegada de este alcalde electo se le dio toda la vuelta a la Casa de la Cultura, se fundó la primera escuela de canto y se fundó lo que tenemos hoy como Bellas Artes y Casa de la Cultura. Este fue el primer director de la Casa de la Cultura. Este fue el segundo. Este duró unos añitos. Lo que pasa es que él hizo como un mal uso de lo que él tenía
porque él era pintor, entonces todo era solamente lo de él. Ya con este fue más o menos, y con este ya se dio toda la difusión de lo que tenemos hoy. No se le debe realmente a él, ¿cierto? Lo que hay, como él mismo dice, él es administrador, pero por medio de todo el trabajo que se hizo con Miguel Rodrigo Zuluaga en la creación de la banda y todo ese proceso que se dio, es lo que hoy, gracias a Dios, tenemos. La Casa de la Cultura por fuera, por dentro, la banda de músicos que dirigió este señor, Rodrigo Zuluaga, que fue una de las bandas que más cosas buenas nos dio, ganaron muchos concursos, él era un excelente profesor. Y todo el que llegaba a esa banda, todo el que llegaba a esta banda ya tenía que haber tenido un proceso largo para poder llegar ahí. Ya voy a terminar. El Centro de Historia de Heriberto Zapata Cuenca fue creado por Miguel Ángel Cuenca Quintero dentro de la Sociedad de Mejoras Públicas. Y esto ha producido una cantidad de cosas. Se dio los símbolos patrios, el desfile del Éxodo como representación de la historia andante. Se comienza en el barrio San Juan, se termina en el parque con la participación de los colegios. Está la retreta dominical que fue creada en el momento para poder enseñar la historia a la comunidad de una manera amena. Usted va a la retreta y a la vez que sabe de música, sale con algo de historia, sin estar cansado. Está la tertulia musical, que es una consecuencia de la retreta, y donde generalmente se hablaba de la música de los grandes maestros de la comunidad. Está la tertulia literaria, las asambleas departamental de Centro de Historia, la cátedra municipal, medalla al mérito cívico y el periódico Ariel. Las tertulias literarias fueron muy importantes, temas muy significativos como la funebria, los patriarcas, como una cantidad de cosas. Aquí está la medalla al mérito cívico, parte de las personas a las que se le ha impuesto. ¿Quién es merecedor de ellas? Quien ha trabajado y ha contribuido por la cultura y el civismo en el municipio. Y eso lo decide la Junta de la Sociedad de Mejoras Públicas. Aquí algunas de las publicaciones, la monografía, las revistas, faltan algunas, pero... Y como lema de la Sociedad de Mejoras Públicas y Centro de Historia está: nos mueve la fuerza del amor. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Luz Marina por la atractiva presentación que nos hizo, que nos hace recordar lo que son nuestros municipios, esas sociedades que generan una cantidad de desarrollo y que aparentemente no son tan visibles entre la comunidad, pero que es importante que nosotros las conozcamos. Si ustedes tienen alguna pregunta, pues Luz Marina estará disponible para que ustedes, ella le responda. Don Luis. Venga, póngame el micrófono para que me quede grabado. Solamente para felicitar a doña Luz Marina por esa documentada y bien realizada exposición que nos ha hecho en esta tarde sobre la Sociedad de Mejoras Públicas de Copacabana. Una entidad que le ha servido mucho a ese municipio y que muchos municipios de Colombia se dieron en su momento, tuvieron gran importancia y la han perdido. Pero vemos que la de Copacabana, como la del santuario, que yo recuerde, todavía funcionan y siguen adelante
sirviéndole a la comunidad. Recordamos la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín, que fue tan importante en el progreso de esta ciudad, tantas obras que hicieron, empezando por el Teatro de Bellas Artes, el instituto que está muy cerca de acá, que el señor Olano fue uno de los grandes impulsores y no sabía que se había basado en la Sociedad de Ornato de Bogotá. De todas maneras, doña Luz Marina, felicitaciones, nos ha dado una gran información y verdad que han hecho un gran trabajo por Copacabana y también se ve el efecto de lo que realizó nuestro amigo inolvidable don Miguel Ángel Cuenca en esa localidad. Yo sí quisiera saber, y si alguien nos lo puede contar, ¿por qué a la palma la sembraron y en el hueco le echaban una carga de maíz empilado o algo? ¿Cuál era el efecto? ¿Era como abono? Sí. ¿O lo necesitaba la palma o para que saliera adelante o algo? De todas maneras, muchas gracias. La palma, cuando entra en descomposición, se convierte en un extraordinario abono. Entonces, como querían que creciera rápido, le echaron el maíz se descompuso y la palma empezó a crecer, y este es el momento de que sigue creciendo, porque la palma tiene una alimentación propia, en vista de que también por ese sector pasaba una quebrada y la palma todavía recoge residuos de esa quebrada. Yo quería, Luz Marina, hablar algo muy importante, y es que para mí la Sociedad de Mejoras Públicas es lo que se llama el banco de proyectos del municipio. Realmente en cualquier municipio las obras se empezaron a gestar, se empezó a hablar de ellas cuando se crearon las sociedades de mejoras públicas. Cada que ve uno que van a hacer algo dentro del municipio y se fija y mira la historia de la Sociedad de Mejoras Públicas, se encuentra que alguien en su oportunidad habló de eso. En este instante, por ejemplo, Copacabana, que tiene uno de los cerros más bonitos del departamento de Antioquia, porque el cerro de allá es bellísimo, el que forma la Tasajera, que en otra época fue nombre de Copacabana. Se habla todos los días de hacer un cable para turístico, y dan como ejemplo, hombre, hay muchos municipios que tienen ese cable y que de pronto no tienen el cerro que tiene Copacabana, ni lo tiene con una ubicación como la que tiene Copacabana. Y allá siempre se ha hablado dentro de la sociedad de ese cable. Eso sería un atractivo especial para el municipio único en el Valle de Aburrá, porque a pesar de que se han creado equipos muy buenos con la cuestión del metro, pues no se tiene uno a nivel de un cerro como el cerro que tiene Copacabana. Gracias. ¿Dónde está la cruz? Sí, está la cruz. Ese proyecto del que está hablando Jacobo lo hemos trabajado con Freddy. Ya llevamos por ahí unas 2 administraciones. E incluso a ese proyecto le hemos hecho una cantidad de estudios y de todo. Ese proyecto lo comenzó Freddy y después se le metió Miguel y ahora pues por ende yo también continúo ahí. Pero ese proyecto en esta administración, ese proyecto ya está como avalado por el alcalde y acogido. Y lo que ha detenido como ese proyecto es la definición histórica que tiene Freddy, porque para Freddy quiere que se nombre la parroquia de San Juan como donde se oficializó la primera misa, y eso es mentira, porque esa parroquia es de 1966 y la primera misa del barrio de Aburrá
se hizo allá al lado del Cerro de Ancón, en una ermita en 1541. Estamos que es en el barrio San Juan, pero es en otra ubicación y esa no es la iglesia que se hizo en aquella época. Tenemos una nueva Junta de Sociedad de Mejoras Públicas donde Juan Carlos, que está todo calladito, es el presidente, y Lucidia, que también está toda calladita, es la vicepresidenta. Yo soy la secretaria y representante legal. Vamos a ver qué otras cositas hacemos. El proyecto de museo, ese proyecto sí está parado porque se va a pasar lo que es la Casa de la Cultura, Bellas Artes y otras cosas culturales se van a pasar a donde funcionaba la Aurelio Tobón Hernández. Eso ya también está en marcha, ya tiene los recursos, como se dice, un alcalde hace las cosas, el otro la ejecuta y queda ahí. Eso ya está completamente listo, yo creo que nosotros ya lo vimos, ¿cierto? En esa parte va a quedar, hasta el momento, pues como lo tienen planteado, va a quedar Centro de Historia y Museo de Copacabana, donde se vendría a trasladar el museo que existe actualmente, el padre Bernardo Montoya, que funciona en la normal, que en este momento está en exposición, podemos subir. Pero en este momento precisamente no hay donde tener nada de esas cosas, por ende todo lo del Centro de Historia está en mi casa hasta que haya un lugar donde llevarlo. Que uno sepa que ese lugar es realmente bueno y que de ahí no se van a perder las cosas para que las personas más adelante puedan investigar. Yo voy a aprovecharme de Juan Carlos que tiene algún estudio o algo para que indexemos el Centro de Historia, que después de indexar el archivo de la parroquia y organizar otras cosas de las juntas de acción comunal. Apenas terminemos ese proyecto, ya empezamos con lo de nosotros, que el que quiera pueda entrar, mirar y no dañar, que esa es como la idea, ¿cierto, Juan Carlos? Las sociedades de mejoras públicas en diferentes lugares tienen dos elementos fundamentales: apropiación y pertenencia de los ciudadanos. Y esto, para finalizar, no es que vaya a sonar como a regaño para nuestra querida y maravillosa expositora. La presentación que hizo está muy interesante, bastante trabajada. Solamente le sugiero que la bibliografía es fundamental. Cuando uno escribe un documento, tiene que colocar la bibliografía y las notas de página, porque eso le da valoración a los documentos. Porque no todo lo que se escribe está en la cabeza, está tomado de fuentes primarias, secundarias y orales. En ese sentido, este documento está muy interesante por la forma como usted lo presentó, muy agradable, ¿cierto? Pero vale la pena incluir esos elementos que le dan valor agregado al documento. Y me encanta ese regaño, yo sí lo tenía presente, no lo anoté. Todo lo que hay acá no es realmente todo mío. La mayoría es del maestro Miguel Ángel Cuenca Quintero, de la monografía histórica de Copacabana, en diferentes tomos que aparece. Lo más representativo está en el tomo número 4, pero en cada tomo hay una parte de Sociedad de Mejoras Públicas. De los libros de Emilio Ortiz, que ese señor fue realmente, él no es de Copacabana, él es de Bello, pero vivió toda su vida en Copacabana e hizo un libro de 24 libros de esos de contabilidad, todos a mano escrito, y es hasta muy raro porque él escribe en este libro y como que le sobró un espacio, entonces se devolvió de por allá y dice en el libro número tal está, entonces uno va a ir a escribir algo y tiene que devolverse varios libros atrás. Pero este señor escribía diario lo que pasaba en Copacabana, todo lo que pasaba, fecha, hora, todo, y hablaba
pestes de gente que hacía cosas malas y que ahora es gente muy prestante. Entonces yo me comprometí con Miguel no publicar ese libro, por ahí en 20 o 30 años dejarlo listo. En cambio, yo lo estoy organizando, ¿cierto? De modo que en 20 o 30 años alguien lo pueda publicar, porque en verdad hay apuntes muy indecorosos con personas que ahora son muy representativas y muy importantes, ¿cierto? Otra parte de la que está acá, me la he encontrado en muchos documentos sueltos que ahora pues que estoy organizando, hojas por ahí revueltas, he encontrado otra parte de la documentación. Y otra parte es con la historia oral, hablada pues con los amigos, Suso Restrepo, Luis Alfonso Díaz, Luceli Uribe, o sea, gente que ha estado dentro de la Sociedad de Mejoras Públicas y que han aportado algo ahí. También hay una parte importante que no he logrado como secuenciar, no sé si se dirá así, secuenciar bien, que son los presidentes de la Sociedad de Mejoras Públicas, porque en lo que yo he encontrado y he leído, de aquí salta como para allá y queda como un espacio, ¿cierto? Entonces toca buscar a esas personas mayores que aún existen y que le ayuden a uno. Por ejemplo, Luis Carlos Pineda, sé que estuvo como presidente, luego estuvo Fabio Guevara, este señor Alberto Giraldo, o sea, pero entre uno y otro hay un bache, ¿cierto? Y esa parte no la he logrado todavía historiar bien, porque yo puedo decir, Peranito fue porque yo lo escuché nombrar, pero no he encontrado el acta o el papel que diga si fue. Y aprendimos del maestro Miguel Cuenca, lo que no esté documentado no existe. Entonces, por ahorita, esa parte no la tengo bien definida. Tengo los que aparecen en las asambleas, ¿cierto? Pero los demás están en entredicho. Bueno, muchas gracias a todos ustedes y espero que nos acompañen en nuevas sesiones aquí en la academia. Que tengan una feliz noche.